y ahora nos encontramos retomando el conversatorio con Alfonso. Hay una cuestión muy importante para el desarrollo de los mercados energéticos a nivel regional y a nivel mundial. Es el tema de la generación distribuida. Nosotros en julio fuimos parte, coorganizadores como OLADE, como AERE, de un evento bastante singular que lo organizó el Instituto de las Américas, que eran las rondas o las mesas de la energía. Ahí tuvimos la oportunidad también en ese espacio de hacer un evento previo justamente aquí en OLADE para hablar solamente del tema de la generación distribuida. Para nosotros como país es muy importante impulsar este tipo de generación, porque tiene una componente social mucho más importante que la generación centralizada. ¿Cómo ves tú los procesos regionales en esta temática, Alfonso? Bueno, el tema de la generación distribuida es un tema que está en la agenda regional del corto, mediano y del largo plazo. Ya es un tema que está instaurado dentro de lo que es la discusión del sector energía en nuestra región. Evidentemente hay países que han tenido un desarrollo más temprano del tema de la generación distribuida y que han sido pioneros en nuestra región. Ahí tenemos que hablar del trabajo y el gran avance que ha tenido, por ejemplo, el tema en México, el gran avance que ha tenido en Brasil, el gran avance que ha tenido en Chile, en Argentina, en Uruguay mismo, que son temas que están ya metidos dentro de lo que es la agenda y la política energética de cada país. El resto de los países ya lo están incorporando y están empezando a determinar los factores fundamentales que inciden en los temas de generación distribuida. Y desde OLADE venimos apoyando eso. Por ejemplo, con la iniciativa de México, desde OLADE estamos apoyando un proyecto bastante importante en temas de generación distribuida, que en el año 2018 hicimos una visita técnica llevando funcionarios de todos de una gran cantidad de países de la región para conocer experiencias internacionales en temas de generación distribuida por fuera de la región. Fue una visita técnica tratando de generar esa conciencia y generar el conocimiento técnico a nivel de los funcionarios encargados del desarrollo de políticas públicas para conocer cuáles son los elementos clave para el desarrollo de la generación distribuida. Claramente el tema de generación distribuida tiene una gran cantidad de elementos a ser considerados, que involucra los temas regulatorios, involucra el tema también de el establecimiento de mecanismos de incentivo para promover este tipo de inversión, involucra los temas técnicos de la operación de redes, que son temas que también estamos apoyando. Puntualmente, por ejemplo, tenemos un proyecto en curso con República Dominicana que involucra como uno de sus componentes la determinación de cuántos son los límites técnicos para la incorporación de generación distribuida en las redes de República Dominicana. Entonces son temas que hoy en día están en la agenda de la gran mayoría de nuestros países. Desde OLADE lo estamos tratando de acompañar este tema que es de presente, pero también fundamentalmente es de futuro del sector eléctrico de nuestra región. Sí, en esa época, cuando se dieron las rondas de energía, estaba Jeremy Martin y Theodore Gildred III liderando un intercambio de experiencias también regionales, porque en esas rondas de energía vinieron expositores tanto nacionales como internacionales, y eso fue muy importante para nutrir la temática.
Nosotros tuvimos la oportunidad como asociación también de hacer algunas observaciones a un borrador de regulación de generación distribuida que lo propuso la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad. Es un poco como para conceptualizar a qué significa generación distribuida, porque no todos están habituados con todos los términos energéticos. La generación distribuida se refiere a toda aquella generación pequeña que puede ser incorporada a la red a través de los sistemas de distribución, es decir, lo más cerca al consumo, a los grandes consumidores o al consumo habitual de cada una de las cargas que existen en la red. El concepto a nivel mundial de generación distribuida ha ido también desarrollándose de una manera bastante dinámica, porque antes se pensaba que la generación distribuida solamente hubiera servido para un tipo de autoconsumo. Ahora con las nuevas, con un poco de política energética, se puede determinar que también hay una posibilidad de hacer comunidades energéticas en las cuales esa carga va a ser inyectada cerca del centro de consumo, pero con una optimización de la red y una optimización de los sistemas. Por ejemplo, en un sistema fotovoltaico de varias casas en una urbanización, lo óptimo es hacerlo solamente uno, optimizando toda la parte, la cadena de compras. Ya se lo ha hecho en una primera etapa en un proyecto de EBP en Chile, donde optimizaron las compras de todos los sistemas haciendo compras conjuntas. Entonces, más allá de solamente ser para autoconsumo, podría ser una posibilidad también para apagar la demanda que está creciendo, ¿no? Y yo creo que a partir de eso, nuestra posición también como empresarios ecuatorianos es impulsar un sistema de inversión privada, de inversión que no le cuesta al Estado, a tal punto de que también la tarifa eléctrica que deja de percibir el Estado es menor. Entonces ya no necesitan tantos incentivos, sino solamente un marco regulatorio justo en el cual también se tenga posibilidad de inyectar a la red nueva generación y que esa sea retribuida al menos con el costo de la energía real, ¿no? Bueno, en eso hay varios elementos que entran en esta transformación del sector eléctrico. La transformación del sector eléctrico viene fundamentalmente por una nueva figura. Ya no estamos hablando del generador, por un lado, y el transportista de electricidad, del distribuidor y los consumidores, sino que estamos hablando de nuevas figuras en las cuales los consumidores se convierten también en productores de electricidad. Y eso genera dinámicas comerciales que requieren ser desarrolladas y requieren ser adaptadas a la realidad de cada país. Y eso es un gran desafío. Es un gran desafío porque la realidad que enfrentan en su sector energético los distintos países de nuestra región es completamente distinta. Mientras tenemos países que tienen la energía subsidiada, tenemos países que tienen la energía sincerada en costos. Mientras tenemos países que tienen un operador único en manos de empresas estatales, tenemos mercados que están completamente abiertos a la participación de empresas privadas. Y el tema que está detrás de todo esto es cómo se modifican a partir de estas nuevas tecnologías que son cada vez más competitivas en costos, cómo se modifican también los contratos existentes en el sector eléctrico y cómo el mercado de generación distribuida puede llegar a afectar a los operadores de los sistemas eléctricos y cómo se tiene que remunerar todo eso. Entonces, esa es la gran discusión que hoy está detrás de los temas de generación distribuida. Y el tema fundamental, y fue por el motivo que nos interesó
hacer una actividad con el Instituto de las Américas, que lo hicimos en Ecuador, pero también se viene desarrollando en otros países. Tenemos un trabajo muy colaborativo con el Instituto de las Américas, como lo tenemos con otros organismos y otras agencias, pero fundamentalmente lo que nos interesa en todo eso es decir, cuáles son los ajustes que se tienen que hacer en cada mercado en particular para que la generación distribuida sea viable, logre captar inversiones, tenga la potencialidad de desarrollarse en cada país. Y hay una infinidad de elementos que inciden en lo que es el desarrollo de los mercados de generación distribuida, y la identificación de cada una de esas barreras y la identificación de cada una de esas potencialidades es lo que se tiene que adaptar a cada mercado. Y eso tratamos de iniciarlo acá en Ecuador con este conversatorio, con este diálogo inicial, y creo que también con el aporte de ustedes en lo que ha sido la discusión de los marcos regulatorios, de acompañar las iniciativas por parte de los gobiernos para el desarrollo de este tipo de mercados, creo que es el camino para lograr mercados desarrollados en tal sentido. Sí, yo creo que también la presión que se puede ejercer desde el consumidor es importante, porque uno también tiene la posibilidad, como en mercados, como en el mercado alemán, en el mercado español, de optar por el tipo de generación que quiere. Inclusive ahí ya lo que tú mencionabas de ese mercado de prosumidores, que son productores, consumidores, y yo le añadiría una componente adicional que es la de almacenamiento, que esa es la que viene con el bajo costo de las baterías. Ya se puede empezar a pensar en otros esquemas. Los esquemas van a tener que ser totalmente repensados en nuestro país, donde el sistema es un sistema estatal de distribución y de transmisión. Yo creo que por ahí también habría mucho que hacer una ruptura disruptiva de conceptos para que realmente se llegue a tener un sistema bastante dinámico. Al mismo tiempo, las regulaciones tienen que ser lo suficientemente dinámicas cómo se va moviendo el tema técnico y el tema financiero, que eso es lo que realmente va a marcar una evolución y desarrollo más rápido o más lento. Los sistemas, por ejemplo, solares fotovoltaicos ahora ya son totalmente competitivos. Para autogeneración tenemos desde hace un año una regulación que es la 0318 que propone el autoconsumo para sistemas hasta de 1 mega. Ha tenido muchas condiciones por la cual no ha despegado del todo, pero en concepto, el ya poder ingresar al mercado con su propia energía es vital dentro de estos mercados latinoamericanos que ya se ve. Si tenemos un enero tan radiante como casi ninguno otro, estamos desaprovechando muchísimo una oportunidad de generación solar. Con esto quisiera terminar este espacio, porque este espacio ha sido muy importante, el de generación distribuida, para pasar en el siguiente a la eficiencia energética, que creo que los dos somos unos apasionados de la eficiencia energética. Para cerrar un tema que me gustó y me gusta generar debate con eso. El tema de la propiedad de las empresas del sector no es la limitante, porque tenemos casos en los cuales se han logrado desarrollar mercados en materia de la participación de privados a nivel de generación distribuida, que están con un mercado centralizado a nivel de empresas de propiedad privada. El caso uruguayo es uno de ellos, en lo cual hay un comprador único, que es una empresa
una empresa estatal, pero hay una participación por parte del sector privado a nivel de la generación distribuida muy dinámico, y hay una política energética destinada a promover la generación distribuida con incentivos muy importantes. Entonces, el tema de la dinámica de los mercados no está tan asociada a cuál es la propiedad de los activos, sino cuán abiertos son los marcos regulatorios y cuán dinámicos son los esquemas a nivel de políticas de gobierno para la promoción de una tecnología en particular. Son mucho más potentes esos elementos dentro de lo que es el desarrollo de los mercados de generación distribuida. Bueno, me alegra mucho tener ese input, porque yo creo que concuerdo contigo. Estamos en una época de cambios, y esos cambios se los puede dar, de hecho se los da a partir de gente comprometida, y gente comprometida puede estar en el lado estatal como puede estar en el lado privado. Es solamente un cambio de paradigma. Sí. Entonces, ¿Y cómo adaptar la realidad de cada país, de cada país, y cómo ajustarse también a lo que son las restricciones desde el punto de vista del marco legal, para lograr mercados dinámicos en materia de desarrollo, en particular el tema de generación distribuida? Claro, y ahí también está un poco la intención de no que la regulación se adapte, sino también transformar la regulación, transformar el marco legal amplio, que ya puede ser una ley orgánica, que ya puede ser un reglamento, para permitir ese acceso. Y eso es muy importante. Cuando te cuente qué hicimos en eficiencia energética, que está muy vinculado al tema de generación distribuida, porque siempre hay un link. Te voy a dar algunas pautas de lo que hicimos en Uruguay allá entre el 2005 y el 2015. Bueno, ¿Dale? Ok, muchísimas gracias. Bien.